A continuación, el doctor Javier Darío Restrepo. Con 57 años de ejercicio del periodismo, actualmente dirige el consultorio ético de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo. Dirige la revista Vida Nueva y escribe una columna semanal en El Heraldo de Barranquilla. Prepara la edición de Cartas a Emilio, su libro número 29. Su conferencia, La mirada ética sobre la redacción deportiva. La conferencia titulada La excelencia en el periodismo deportivo parte de un hecho. El deporte es un medio para alcanzar la excelencia. El periodista, por tanto, recibe a diario un estímulo para ser excelente, y ser excelente es ser ético. El camino que conduce a la excelencia profesional comienza con el compromiso con la verdad, que no es el del entretenimiento, sino el de la información verdadera. El otro camino a la excelencia es el de la responsabilidad que hace del periodista un servidor público que sabe muy bien que su único amo es el receptor de su información. A través del servicio a ese amo único, el periodista sirve a toda la sociedad. Un tercer camino es el camino de la independencia, que comienza con la ruptura radical con todas las dependencias. Un examen de esas dependencias muestra al periodista en una lucha diaria. La independencia se tiene que obtener todos los días, nunca se le ha dado hecha a nadie. La conclusión es que si bien el periodista no se puede transar por nada menos que la excelencia personal y profesional, esa lucha diaria por ser cada vez mejor es su servicio a la sociedad y el fundamento de su dignidad profesional. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes. Aunque no es de mis aficiones, el deporte ni el periodismo deportivo, siempre admiro mucho a los deportistas. Después de conocer al gran campeón Carlos Arturo Rueda, que fue colega de trabajo en el noticiero 24 horas. Después por allá anduvo Javier Hernández. Esto como tarjeta de presentación para ustedes. Me han pedido hablar sobre la ética del periodismo deportivo. Y desde el momento en que tuve el primer contacto para esto, me ha perseguido una imagen, que es como la imagen que resume lo que se puede llamar la ética del deporte. Esta imagen corresponde a las Olimpiadas del 2009. Allí una atleta rusa, Elena Isinbaeva, yo no sé cómo hacían ustedes para pronunciar eso, perdonan mi mala pronunciación en ruso. En el momento en que ella curvaba la pértiga en un impulso hacia el tope, donde se señalaba el máximo nivel alcanzado en Olimpiadas anteriores. En las pantallas aparecía la cifra contundente, como un reto. Los espectadores no sabíamos qué pasaría y nos preguntábamos, ¿sobrepasará el tope? ¿Logrará llegar a la altura a la que nadie ha llegado? Las preguntas se nos interrumpieron. El mundo deportivo había quedado en vilo al verla ascender, sobrepasar la barrera, llegar a los 5,6 metros y caer en la arena. Lo había logrado. Al principio hubo un silencio de pasmo. Después vino el estallido, besos, abrazos, aplausos. Un júbilo desbordante recorrió al mundo. No había duda alguna, esta mujer había roto una barrera. Con su garrocha
había alcanzado una altura como nadie antes en la historia del deporte lo había hecho. Todos nos sentíamos uno con ella. Éramos en ese momento la humanidad que ganaba sus más altas metas. Les he reconstruido ese momento porque es la experiencia humana que más vivamente representa la naturaleza de la ética. Y aquí es donde comienzan las preguntas. ¿Por qué se parece esto a la ética? Sé que lo más común es el pensamiento de que la ética consiste en ese proceso, una norma dictada, una norma recopilada en un código y una norma cumplida o incumplida. Por eso lo común es hablar de la ética como obediencia a un código. De la misma manera que un código de tránsito o el reglamento que los árbitros aplican a los jugadores en la cancha. Pero amigos, la ética es mucho más que eso. Desborda toda la posibilidad de un código. Es un impulso como el que llevó a la deportista rusa a la altura, donde se rompió un récord. Y todos saben que estamos a la espera de que alguien supere ese salto, porque creemos en ese impulso. La gran Catherine ha acumulado medallas, pero les juro que no está satisfecha porque sabe que su salto largo puede ser más largo. Esta insatisfacción, esta creciente exigencia es lo propio y esencial de la ética, que es el impulso interior que todos llevamos desde nuestro nacimiento para ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Es un impulso que nunca termina. Digo que esto es la ética, un impulso a la excelencia y que está hecho de humildad y de insatisfacción. Les explico. Digo que de humildad porque los campeones verdaderos siempre saben que es posible ir más allá, volar más alto, alcanzar una mayor perfección. Por eso ustedes ven a esos campeones de raza convencidos de que no es para tanto, de que todavía hay que trabajar más, de que todo eso es relativo. Ellos son algo muy distinto de esa otra clase de vencedores absolutos que miran al mundo y a los demás por encima de su hombro, que están convencidos de que su victoria es lo máximo y que después de esa victoria no puede haber algo mejor. Y se quedan sembrados en la rutina y en la mediocridad. No ser ético es ser mediocre. Ser ético es estar siempre insatisfecho con lo que se ha hecho porque se sabe que todo lo real puede ser mejorado. Toda esta carreta inicial, amigos, busca hacerles entender que la ética es un no rotundo a lo mediocre y a la resignación, y una apuesta de por vida a la autosuperación en todos los órdenes. Planteado así nuestro tema, afrontemos la pregunta principal. ¿En qué consiste la excelencia del periodismo deportivo? Ese calificativo de excelencia no viene de afuera. Quiero decir que ni los premios, ni la palmadita en el hombro que nos dan editores, directores o colegas, nada de eso conforma la excelencia. Esas apenas si son apreciaciones empíricas que intentan aproximarse a una realidad que solo puede ser vista y calificada desde el interior de cada persona.
Uno es excelente cuando tiene la certeza de que le ha dado un sí a la propia naturaleza. Sé que acabo de formular una insoportable abstracción que no resuelve nada. Por eso, permítanme retomar el término naturaleza, que según los diccionarios es lo que uno trae puesto al nacer. Eso es la naturaleza. Está emparentada con un verbo latino, nasci, que es nacer. Todos nacemos con ese impulso a ser mejores. Es pues contrario a la naturaleza quedarse como uno es. Obedecer a ese impulso de querer ser mejor contraría esa vocación a la resignación con lo que uno es. Sigue ese impulso quien no se resigna, quien cree que toda realidad puede ser mejorada, quien siempre busca no su ser, sino su deber ser. Como ustedes pueden concluir, la ética hace de las personas unos seres insatisfechos y convencidos de que lo real nunca es perfecto, porque toda realidad debe ser mejorada. Y esto a partir de la propia realidad personal. Comienza su día una posición ética quien, como punto de partida de su rutina inicial, hace una autocrítica del día anterior. ¿Qué faltó en ese trabajo? ¿En qué acertó? ¿Qué puede hacer mejores esos aciertos? Son preguntas que parten de un supuesto. Yo, como todos los mortales, soy débil y falible, y esa doble huella negativa aparece en todo lo que hago y debo detectarla para hacerla desaparecer. En efecto, la autocrítica supone el ejercicio de la humildad, es decir, esa verdad de lo que somos. Ser humilde es ser verdadero en la apreciación de sí mismo. Un programa informativo, un periodista que hacen esa autocrítica, están en el camino correcto hacia la excelencia. Quien nunca hace autocrítica, al desconocer sus fallas y sus errores y solo ver sus logros, se estanca en la autosatisfacción. Sí, en esas condiciones solo es posible el estancamiento, que es la situación vecina a la corrupción. Por tanto, clave fundamental, la autocrítica. Yo recuerdo en mis tiempos de asistir a consejos de redacción, el trabajo que costó incluir en el consejo de redacción la autocrítica del noticiero anterior o del periódico anterior. Pero ese es el punto de partida indispensable para llegar a la excelencia. El camino a la excelencia del periodista pasa, pues, en primer lugar, por el compromiso con la verdad de sí mismo, de su trabajo y la verdad de lo que sucede en el mundo. No los voy a abrumar con citas de códigos éticos en cuyos articulados figura ese compromiso como deber fundamental. Solo les doy un detalle. La mayoría de los códigos éticos tiene como punto central el compromiso con la verdad. No haré más alusiones de esas. De la lectura de los códigos resulta que todos ellos coinciden en señalar el compromiso a la verdad como algo esencial para la tarea del periodista. ¿Por qué la verdad y no otros valores, como la justicia, la tolerancia o la solidaridad? La justicia es el valor que define a jueces y abogados. El cuidado de la salud es la característica de médicos y enfermeros. De la misma manera, el compromiso con la verdad es lo que singulariza al periodista, de cualquier disciplina que sea,
política, economía, relaciones exteriores o deporte. Singulariza esto al periodista hecho para servir a la inteligencia de los receptores de su información. Créanme que ese es un punto clave. Cuando uno recuerda que como periodista está hecho para servir a la inteligencia, siente que se le sube el estatus, porque es justamente esa la esencia de nuestro trabajo. Utilizamos la palabra, y la palabra está como una flecha dirigida a la inteligencia. Esto nos está poniendo frente a un problema que proponemos así. El deporte, amigos, es al fin un entretenimiento o una información. ¿Es una actividad para la inteligencia o es un simple pasatiempo? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de lo deportivo? Las reflexiones iniciales sobre aquel deslumbrante salto con Garrocha que echó abajo un récord mundial no era un asunto de entretenimiento. Como pudieron darse cuenta, era más que eso. De la misma manera podemos examinar la actividad de otros campeones, o la que desempeñan los profesionales del fútbol, o de cualquier otra actividad deportiva. La de ellos es solo un entretenimiento. Cuando los tenemos delante y observamos su vida dedicada por entero a la actividad deportiva, podemos entender que para ellos no es un simple entretenimiento, para ellos es su vida. Una vida dedicada a poner en evidencia una posibilidad humana. Si ustedes me urgen, el deportista también pone al descubierto la dimensión lúdica de la vida, esa que escapa al imperativo utilitario o simplemente racional, y propicia el encuentro, la alegría, el júbilo alrededor de una cancha, de unos humanos que a cielo abierto conviven, se alegran, se sorprenden y viven la fiesta. Esto es lo que puede estimular y poner en evidencia un periodista deportivo capaz de superar la visión facilista del deporte como un entretenimiento. Es pues muy distinta la visión del deporte y de su verdad según se lo mire como solo entretenimiento o como actividad de una humanidad que busca su ser posible. Llegué a estas consideraciones como aplicación del primer camino a la excelencia del ser periodista, el compromiso radical con la verdad. Otras consideraciones sobre el mismo asunto serían, por ejemplo, las que tienen que ver con el carácter provisional de las verdades del periodista. Carácter provisional. Lo digo con cierto énfasis porque a veces oigo comentarios deportivos y me parece estar sintiendo que habla el Papa de Roma. Dogmáticos, infalibles, últimas palabras. Y la verdad del periodista siempre es una verdad provisional. Esa provisionalidad implica el deber de buscar siempre la verdad. Y como una obligación impuesta por la humildad y por la convicción de que no hay verdades absolutas. La verdad absoluta, el dogma, las últimas palabras entrañan dos peligros. Cuando alguien apuesta a una verdad definitiva, deja de buscar, porque la verdad que tiene es la definitiva. Por consiguiente, se libera a sí mismo del deber de buscar, de investigar, de escudriñar, y se refugia en la arrogante posición de los poseedores de verdades inmodificables. El otro peligro es que con las verdades absolutas crece el peligro de la violencia.
Para las barras bravas esa verdad es la del equipo que los fanatiza. Esa es la única verdad. La de los otros, eso no vale. Solo vale la verdad de su propio equipo. Fuera de esa verdad no hay salvación. Y la lógica brutal a que se acogen indica que ninguna otra verdad es aceptable y que esas inaceptables verdades deben ser destruidas. Y eso es lo que está en las raíces de nuestra violencia. Eres conservador, yo soy liberal. Por tanto, tú estás equivocado. Estás en el partido de los malos que están equivocados. Yo estoy en el partido de los buenos que tienen la verdad. Y los buenos tenemos como misión acabar con los malos. Esa es la lógica. Y examinen ustedes barras bravas y encontrarán ese mismo proceso. Una curiosa lógica indica que el mal y la equivocación deben desaparecer y que esa es la tarea de los buenos, o sea, los que poseen verdades absolutas. Al pensarlo, creo estar cerca de lo que ocurre en las mentes de estos loquitos de las barras bravas. Hay otra expresión del deber ser del periodista deportivo y de todo periodista: su responsabilidad ante la sociedad. Es el segundo camino. Déjenme ser obvio. El periodista, ustedes periodistas, no tienen por qué responderle al gobierno, ni al director, ni al dueño del medio, mucho menos a las autoridades deportivas. Entonces, ¿a quién deben responderle? Quiero ser claro. El único amo que un periodista reconoce y respeta es el receptor de su información. Ese es nuestro amo. Los demás, no. Y a través de él, yo estoy sirviendo a toda la sociedad. Al reconocer ese amo, el periodista tiene claro que no es para responder a sus caprichos, sino para ayudarle a ser mejor. Una lúcida autora me enseñó, y lo comparto con ustedes, que un buen periódico, agrego, una buena información, es la que una vez leída hace que el lector se sienta una mejor persona. Eso es lo que define la bondad de un medio de comunicación. La respuesta al receptor es pues la de contenidos informativos que hacen de los receptores unas mejores personas. Es la forma concisa en que se expresa que debemos responder a los receptores bajo la clara convicción de que al informar manejamos un poder grande, para bien o para mal, y de que somos responsables del bien o del mal que se sigan de nuestra información, a lo que se debe agregar que el mal hecho con la información nunca se repara totalmente. Y si tenemos el deber de responder a toda la sociedad, es porque manejamos un bien público. Eso es la información, de la cual nadie es dueño, porque es un bien de todos, y esto nos convierte en servidores públicos. Es la verdad que debe recordarse siempre que uno está informando. Soy un servidor público. No soy el periodista de tal medio, de tal canal, no, yo soy un servidor público. Y cuanto mejor cumpla esa función, más legitimado está el medio de comunicación. No tenemos el rango de funcionarios, por fortuna, ni entramos en su estructura jerárquica, ni en su escala salarial, pero como ellos, y a veces más que ellos, hacemos nuestro el bien público. Nos convertimos en sus defensores. Promovemos las actividades que tienen que ver con el bien público. En elecciones, por ejemplo, es nuestra la causa de la pureza del sufragio. Entre las múltiples tareas que nos ocupan, el potencial educativo de las noticias
nos concierne para activarlo, porque esa es nuestra responsabilidad. Me viene a la cabeza en este momento un redactor deportivo en estos momentos que está viviendo el país. ¿Qué papel tiene que cumplir? Únicamente dar el registro de los eventos deportivos. Todos sabemos que toda noticia tiene un potencial educativo. Y este país enfermo de violencia está necesitando una educación para la reconciliación. Y el campo deportivo sí que se presta para eso. Aunque trabajamos desde empresas privadas, lo cierto es que ejercemos una función pública y respondemos ante toda la sociedad. Cambian la actitud y los conceptos profesionales cuando se llega a la idea de que el periodismo que ejercemos no está al servicio de un grupo, de una empresa o de un gobierno, sino al servicio de toda la sociedad. Ahí sí que hay una clave. Se eleva la categoría de la profesión y se hacen más ambiciosas sus miras cuando estamos convencidos de que estamos sirviendo a toda la sociedad. Debo agregarles otro valor necesario para completar este perfil del periodista, sea deportivo o de cualquier otra especialidad. Me refiero al valor de la independencia. La excelencia profesional está ligada a la independencia personal. Nunca un periodista que depende del dinero, de los poderosos, de su imagen, de sus intereses, de sus miedos, nunca podrá llegar a ser excelente. La excelencia implica independencia. Ahí ven la composición de la palabra. Ruptura de todas las dependencias. Por eso la excelencia personal y profesional comienza a construirse cuando uno rompe con las dependencias. Puede ser útil mencionar las dependencias que estrechan, hasta borrarlo, el camino que conduce a la excelencia profesional. Está, por ejemplo, la dependencia del poder. Ese sometimiento por convicción o por temor a cualquiera de las formas de poder, sea poder gubernamental, poder económico, poder religioso, poder armado, todo lo que sea poder. Diré algo grave. Todos esos poderes tienen la capacidad de cerrar los caminos hacia la excelencia. El más conocido de todos ellos es el poder económico. En forma dramática lo expresó aquel Diógenes, filósofo contemporáneo de Sócrates, para demostrar que como filósofo había roto con todas las dependencias, andaba metido en un barril. No lo vayan a entender para ustedes, ni siquiera que fuera barril de cerveza. Quien logra romper la dependencia del dinero tiene ganada gran parte de las condiciones para ser independiente. Y yo lo pondría como la primera condición. Una persona que rompe las dependencias con el dinero, esa persona tiene derecho a gritar, soy libre. No es absolutamente verdad, pero sí gana gran parte de su libertad. Desde que el deporte se convirtió en negocio, se agravaron las condiciones para que el periodista deportivo sea independiente. Ustedes viven rodeados de intereses económicos, de gente que tiene intereses. Por todas partes surgen, como las malas hierbas debajo de las piedras. Y eso constituye para ustedes una dificultad para llegar a la excelencia. El día en que logren esa independencia, ya tienen transitada buena parte del camino para la excelencia. Limitan también la independencia los factores que estimulan el miedo o los que van ligados a los intereses personales o a los de grupo o a los de instituciones.
Aquí me pregunto por qué este carácter de indispensable que tiene la independencia. ¿Qué es lo que tiene? Debo afirmar que la independencia allana el camino para llegar a la verdad. Y aquí se conecta con el primer camino. Uno no llega a la verdad si está dependiendo. El que está dependiendo de la plática que le dieron de tal compañía, de tal empresa, ¿va a ser capaz de decir la verdad sobre las bellaquerías que se hacen en esa empresa? No. Le cerraron la boca con dinero. Debo afirmar, pues, que allana el camino para llegar a la verdad. Cuando desaparece la independencia y aparecen las dependencias, es imposible llegar a la verdad. Encontrarla se nos vuelve una misión imposible. Hay que agregar que aún teniendo la verdad de algo, el periodista dependiente carece de credibilidad. A ver si esto les queda claro. No basta que uno tenga la verdad. Es necesario que se la crean. ¿De qué te vale tener la verdad, la chiva más espléndida, si dados tus antecedentes cuando la cuentas? ¿Y quién le estará pagando a eso para decir eso? Son dos factores que están entrelazados, la verdad y la credibilidad. La relación del periodista con la verdad y su función de servidor de la sociedad a través de la información desaparecen cuando está cuestionada la independencia del periodista. Por eso bien se dice, no basta ser independiente, hay que parecerlo. Tan delicada es esta relación que se puede afirmar que la credibilidad del periodista, lo mismo que su ejercicio profesional, dependen de esa independencia. Las dudas sobre esa independencia configuran la crisis que hoy está atravesando el periodismo colombiano. Esto no lo han encontrado ustedes en ningún titular, pero es ese tipo de verdades que se dicen en voz baja. Estamos en una crisis porque nadie está creyendo en nuestra independencia. Tanto independencia política como independencia económica, eso está puesto en duda. A partir de los negocios que se atribuyen a conocidos periodistas con importantes empresas de petróleo, de distribución de autos, agencias de publicidad y firmas comerciales con las que se intercambian favores, se ha difundido la idea de que detrás de informaciones de interés es posible detectar la presencia de alguien que paga. Cuando esta sospecha se generaliza, la credibilidad del gremio periodístico está severamente comprometida. El receptor de informaciones encuentra intolerable que la información pública obedezca a la lógica perversa e innoble de los mercenarios. Y ese es un adjetivo que tenemos que sacudirnos los periodistas colombianos a golpes de independencia. Lectores, oyentes o televidentes nos quieren independientes porque sólo así nos pueden creer. En una clase de periodismo resultó inolvidable la lección de un viejo periodista de comienzos del siglo XX, William Allen White, cuando describió las que en ese momento, comienzos del siglo XX, eran las dos formas de hacer periodismo en Estados Unidos. Decía el respetado director de periódico y profesor, reitero, comienzos del siglo XX. Ustedes dirán si eso puede ser escrito en este siglo XXI. Dice el autor, ustedes afrontan la elección entre dos tipos de periodismo. Por un lado, el periodismo que no acepta obligaciones con la sociedad, ni tiene escrúpulos morales, porque solo aspira a ganar dinero. La gente ávida de dinero que solo se dedica a hacer negocios ha producido una clase de periódicos que son
una clase de extorsión matizada aquí y allá por la mendicidad y que no son más respetables que cualquier clase de prostitución. Ese tipo de diarios atrae a un tipo de lectores de baja condición, a los débiles mentales que nada aprenden y lo olvidan todo, que razonan exclusivamente con sus emociones y aceptan sin dudas todo lo que se les presente en términos sensacionales. Este negocio es muy lucrativo y completamente perverso. Para pertenecer a esa profesión que solo se interesa en hacer dinero, se debe poseer cierta psicología especial, la que nace de un absoluto descreimiento de todo. Cada fase de esta clase de periodismo requiere del engaño en todas sus formas. Si ustedes quieren obtener un éxito rápido y fugaz, dedíquense a esa clase de periodismo. Y continúa diciendo este hombre que no debía tener pelos en la lengua. La otra clase de periodismo se ocupa simplemente de ofrecer noticias, interpretándolas con veracidad, sin miedo, ni favoritismos para con partido, facción o clase alguna. Esta es una tarea ardua, requiere inteligencia, exige un sentido moral y sobre todo un valor moral. Una y otra vez tendrán ustedes que arriesgar su dinero, dejar que se lo lleve el competidor, pero conquistarán la estima del grupo más sensato y más decente de su comunidad. Ahí termina el sermoncito de William Allen White. Son, pues, las vías por las que se llega a la excelencia profesional. Vuelvo a la imagen inicial de la atleta Elena, que con su vuelo rompió un récord mundial. Es un símbolo de ese impulso interior hacia la excelencia. Es el mismo impulso que gobierna lo mejor de la vida personal y profesional del periodista. Obedecer a ese impulso es lo que hace del periodista un profesional ético. Decía Aristóteles que la ética es la obediencia a la naturaleza y está en la naturaleza humana ese impulso constante que no lo deja conformarse con lo mediocre, que lo mantiene en trance de superación y que, como a los atletas, le crea el mandato diario de entrenar para ser el mejor. Agradezco su paciencia. Te lo presté por un ratico. ¿Siguen preguntas ahora? Después de otra. Ah, bueno. Espérate, yo. Sí. Gracias. ¿Tenemos preguntas para esta sección? ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Esperamos un segundito que ya nos las van a pasar. Las preguntas, la idea era que las pasen por escrito y se la entreguen a la niña de logística y acá las leemos.
Están escribiéndola. Esta es una pregunta sobre el pasaporte biológico. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje y deportes con pasaporte biológico en Colombia y el mundo? ¿Subes? Pregunta corchadora. Pues el porcentaje exacto no lo conozco en el mundo. En Colombia les puedo decir que el programa inició la implementación del programa Pasaporte Biológico alrededor del año 2014. Como les comentaba, el programa inició con su módulo hematológico, el módulo esteroidal es de implementación un poco más reciente y por la detección que se hace en este módulo más dirigida hacia la utilización de sustancias que favorezcan el transporte de oxígeno, es decir, está más relacionada con deportes de resistencia y de tipo aeróbico, pues es más implementado en deportes como el ciclismo, el atletismo, triatlón, natación, algo de patinaje. El porcentaje está relacionado con muchos factores, incluido el factor económico, porque es una metodología pues, que requiere de un aporte un poco más grande. Entonces está muy relacionado con esto y también con la cantidad de deportistas que son incluidos en el programa y a su vez con los resultados que se van obteniendo, porque en la medida en que se necesite un mayor seguimiento, un seguimiento más cercano, pues el muestreo va a ser mayor. Está más relacionado hacia eso. Y en cuanto al porcentaje en el módulo esteroidal, pues como les comentaba en la presentación, está más relacionado a identificar el uso de esteroides anabólicos androgénicos que se han utilizado de manera exógena y de esta misma forma pues se aplica hacia deportes de potencia, otro tipo de deporte y asimismo se identifica pues su porcentaje de aplicación. Tenemos una pregunta para el maestro Javier Darío. Su opinión acerca del manejo que tienen los periodistas en las redes sociales. ¿Te lo va? Es muy útil esa pregunta. Me la hacen muchas veces en el consultorio ético de la Fundación. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son otra fuente y hay que utilizarlas como otra fuente. Y ustedes que saben que una obligación de uno con las fuentes es la de comprobar si lo que dicen es cierto. Desde hace mucho tiempo, tal vez uno de los primeros libros que se escribieron sobre Internet, que se llama así, Internet, de un autor inglés, él señalaba ese problema que tienen los torrentes de información que llegan a través de Internet. Y es que generalmente no están revelando cuál es la fuente de la información. ¿Quién dice esto? ¿Cómo se comprueba esto? ¿Cuáles son los documentos? No. Y la gente, un poco deslumbrada por la tecnología, le concede una autoridad que no tiene nadie en Internet. Y es esa autoridad de, lo dijo este, entonces yo lo digo. Eso es una irresponsabilidad muy grande. Uno no tiene por qué cargar con las buenas o malas intenciones que tengan las personas que están dando alguna información. Entonces, uno como periodista, sí, utilice las redes sociales, pero sométalas a la comprobación a que está obligado con toda clase de fuentes. Yo agregaría algo. Si se trata de informaciones oficiales, hay que aumentar la desconfianza. Porque si alguien miente, son las fuentes oficiales. Son las peores fuentes para un periodista. Y esas están, crean a uno la obligación de, a ver, ¿por qué lo dice? ¿Qué fundamentos tiene? Y esto te está llevando a someter a comprobación todo lo que se dice desde las fuentes oficiales.
están hablando sobre pues, el periodismo que al parecer se volvió facilista y el periodista que realmente no alude a la fuente. ¿Usted cree que el periodismo de hoy en día en Colombia tiene déficit en ética? Sí, hablar de déficit de ética es como hablar de un déficit en una empresa y es someterlo a términos y relaciones cuantitativas. Y aquí estamos en el reino de lo cualitativo, que se resiste a que lo estén cuantificando. No, lo que sí se puede decir es que en este momento hay una situación privilegiada para el periodismo. Les explico, y es que esta pregunta me la hicieron hace un rato, no sé dónde, y es lo que sucedió el 2 de octubre. Fue importantísimo, desde luego, para el país, obligó a muchas revisiones, pero particularmente para la prensa. Porque eso se nos ha repetido el 8 de noviembre, con la elección de Trump. El 8 de noviembre yo creo que muchos periodistas tuvieron que comenzar a pensar muy en serio sobre la solidez que tiene su información. Es que uno leía los mismos periódicos del 8 de noviembre y todos daban por ganadora a la señora Clinton. Muy pocos daban por ganador a Trump. Y la pregunta que uno, ¿y cómo puede incurrirse en una equivocación de esa naturaleza? Se habían equivocado los encuestadores, como se equivocaron aquí también para el 2 de octubre. ¿Hay una crisis de verdad? Cuando se habla de crisis de verdad, me viene a la mente el informe de una entidad especializada de Estados Unidos que examinó las intervenciones que tuvieron los candidatos a lo largo de toda la campaña. Y llegaron a la conclusión, a la señora Clinton se le podía creer en el 75%. No se le podía creer el 75% de lo que decía. Y a Trump no se le podía creer el 95% de lo que decía. Y viene el comentario, es que entonces se ha convertido la mentira en una de las herramientas privilegiadas para una campaña electoral. Pero ahí no termina la reflexión. Comienza a preguntarse uno, y a toda esa mentira que dijeron tanto la señora Clinton como este señor, la prensa le hizo eco. Entonces ellos se permitieron el lujo de engañar a todo el pueblo de Estados Unidos por medio de la prensa. Y esa es una responsabilidad muy grande. Todos sabemos que cuando uno compra un periódico o sintoniza un noticiero, es buscando la verdad de lo que sucede. Ese es el producto que nos tienen que entregar los medios de comunicación, la verdad de las cosas, porque esa verdad es el fundamento de nuestra confianza, de nuestra seguridad. Pero si no tenemos ese fundamento, entonces ¿en qué queda la sociedad? Pues la prensa se tiene que estar preguntando, y he visto algunos síntomas de eso, en los Estados Unidos y en Colombia, no le estemos entregando la verdad a las personas. Por tanto, las personas se están moviendo, por ejemplo, en el campo político, en un área de ficciones, en un ambiente de ficciones, de verdades a medias o de engaños completos. Y eso sí que es toda una crisis, y una crisis ética para el periodismo, tanto de Estados Unidos como de Colombia. Maestro, ¿cuál debería ser el tratamiento ético a un caso de doping? Que es el mismo tratamiento que tiene que dársele a cualquier actitud delictiva. Me parece que el primer paso es no ceder a la tentación de convertirte en juez.
porque yo como periodista no soy juez. Para eso hay jueces que saben administrar eso y que se han formado para eso. Muchos de los errores que cometemos como periodistas se derivan de esa actitud mental. Y es una actitud mental que propicia mucho el lugar que ocupamos en la sociedad. Nosotros en la sociedad estamos ocupando un lugar alto, porque somos las personas a quienes la gente consulta diariamente qué pasó. Y detrás de ese qué pasó está implícita la otra pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sea que haya inundaciones, sea que a un bandido de eso se haya robado el dinero de unos depósitos, todo eso. ¿Qué pasó? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Puesto que somos los que respondemos eso, nos sitúan en un nivel alto. Vayan ustedes a un cóctel con gente común y corriente. Fulano de tal es periodista. Al momento se encuentra usted rodeado de gente. ¿Y ahora qué va a pasar? Como si nosotros fuéramos los dueños del futuro. Y en cierta forma lo somos porque conocemos los datos del presente. Pero entonces esto nos da fácilmente el empujoncito para convertirnos en jueces. De modo que la primera respuesta es, no se sienta juez. La segunda es, obtenga los datos más limpios que pueda obtener. Es decir, que no estén contaminados por intereses, por pasiones, por partidismos. No, examine los datos. Y una vez tenga usted los datos, haga una información, y les doy una pista muy interesante. Haga una información sin adjetivos. No caigan en la tentación del adjetivo cuando está de por medio el buen nombre, la fama de una persona. Allí no hay lugar para adjetivos. ¿Y saben por qué esa debilidad del adjetivo? Porque uno utiliza los adjetivos cuando no tiene información. Entonces la reemplaza por adjetivos. O la otra, uno utiliza adjetivos cuando quiere opinar solapadamente. Son las dos grandes razones para que en ese evento ya obtuvo usted todos los datos, se quitó la toga de juez, ya es un ciudadano común y corriente y vuelve a esa condición de ciudadano. Redacta sin adjetivos y redacta para servirle a los ciudadanos que quieren saber qué es lo que pasó. Si es posible dentro de este proceso conversar con el implicado y conversar en un tono sereno, más bien cordial, casi fraternal, allí obtendrán una versión interesante. Eso sí, como buen periodista, desconfía de todo lo que le diga, porque estamos manejando un interés superior, que es el interés de entregarle a nuestros receptores de información una información sin contaminaciones. Ese sería el consejito. No sé si sea fácil de llevar a cabo. Maestro, la siguiente pregunta dice, maestro, ¿el periodismo de hoy se volvió facilista y el periodista ya no alude a las fuentes? Sí, es que me acabo de acordar de un episodio de la vida de Joseph Pulitzer. Pulitzer llega a la sala de redacción de uno de los periódicos que acaba de comprar en Nueva York. Llega algo así como 3 de la tarde. Y cuando entra a la sala, todos los periodistas están ocupadísimos con el teléfono en la oreja y tomando notas. Todos. Entonces Pulitzer llama al jefe de redacción. Mire, este espectáculo es la última vez que se ve en este periódico. Por favor, ordéneles que se vayan todos para la calle y que solo regresen cuando tengan una historia importante que contar. Así lo hicieron. Y se dieron cuenta de que al día siguiente el periódico fue completamente distinto
de lo que solían hacer. Miren, la tecnología es una espada de dos filos. No voy a hablar del filo bueno, les voy a hablar del filo malo. Y el filo malo de la tecnología es, en primer lugar, que reemplaza nuestras capacidades y nos despoja de ellas. Explico esto que está como en términos muy abstractos, recordando a García Márquez. García Márquez le tenía una inmensa desconfianza a las grabadoras. Y decía que la grabadora tiene el gran inconveniente de que al periodista que antes estaba atento a lo que la persona estaba diciendo, a la cacería de contradicciones o a la cacería de otras preguntas que ampliaran lo que estaba diciendo, no, el periodista se despojaba de todo eso, porque para eso está el aparatico grabando todo. Y a la larga, la grabadora nos ha hecho perder la memoria, el espíritu crítico, la capacidad de concentración en lo que las personas dicen. Es una de las características de la tecnología, reemplazar las capacidades del ser humano. Entonces, al reemplazar esas capacidades, los seres humanos nos vamos volviendo cada vez más máquinas y las máquinas se van volviendo cada vez más inteligentes. Absurdo, pero es la realidad. Lean, si no, los artículos que hay en los periódicos de estos días sobre la inteligencia artificial. Y eso es todo un llamado de atención, y para uno como periodista tiene que serlo. Sobre todo por esta razón, la tecnología nos deshumaniza, y el periodismo de más alta calidad es el de más alto humanismo, más alta capacidad de sintonizar con lo humano de las personas, con lo humano de la sociedad, y eso se está perdiendo, porque estamos confiados en el poder de la máquina y al mismo tiempo estamos perdiendo nuestras capacidades. Maestro, ¿usted cree que el periodismo hoy en día no tiene ética? ¿Hoy en día qué? ¿No tiene ética? Usted tendrá ética si me da agua. Estoy hablando como un perdido y sin agua. Te agradezco mucho. Es una de esas preguntas que no admiten una respuesta exacta. Aquí en este salón los periodistas tienen ética. Yo puedo asegurar que todos tenemos alguna vocación de ser éticos desde el momento en que yo creo que aquí no haya uno solo que esté contento con lo que es, sino que está aspirando a ser mejor, a tener mejores condiciones, a hacer un trabajo mejor. Eso significa que aquí hay ética, según todo lo que les explicaba hace un rato. En el país, ¿qué está sucediendo? Encuentra uno esos afanes de superación, etcétera. Pero a lo que sí quiero señalar con claridad es al peligro de que todas esas buenas intenciones, esos impulsos hacia la excelencia que tienen los periodistas, sean canalizados por lo comercial. Entonces, tú haces un trabajo periodístico magnífico, pero estás pensando que eso lo vas a mandar al concurso del Simón Bolívar, por decir algo. Allí ya estás deteriorando tu actitud interior para hacer un gran trabajo, porque estás trabajando para ti y no estás trabajando para la sociedad. Y así con todo. El periodista que sabe que haciendo esto hay una empresa que está interesada en esa clase de información. Y es que eso lo sentimos todos los periodistas, estamos continuamente asediados por gente que nos hace ofrecimientos, porque es gente que entiende el poder que estamos manejando, que no es el cuarto poder,
sino ese poder de llegar a la conciencia de las personas y a la conciencia misma de la sociedad. Por tanto, hablar de que en el país el periodismo tenga o no tenga ética, yo creo que esa respuesta nadie la puede dar. Pero sí puede señalarse que la vocación ética que puede tener toda persona es una vocación que se estrella contra los muros hechos con dinero, o con intereses partidistas, o con cualquier interés particular o de empresa. Por eso la importancia de la independencia de que les hablaba, que es algo que uno tiene que estar construyendo todos los días. Se acabó el cuestionario.